Mis queridísimos hermanos, amigos, hijos espirituales, les bendigo en el nombre de Jesús, mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi esperanza, mi vida. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, lo que pueda adquirir, se lo debo a Jesús. He vivido mi vida en una lucha constante para que mi fe no sea amenazada por ninguna doctrina extraña que pudiera poner en peligro aún mi destino eterno, mi salvación. Esa es la razón por la cual soy muy cuidadoso con lo que escribo, con lo que predico, aún con lo que canto. Porque yo, no un rosario, pudiera ser un instrumento de tropiezo para otros. Si yo le presentara otro evangelio que no está en armonía con lo que Jesús enseñó en primer lugar. Y segundo, con lo que la Iglesia Apostólica practicó en el libro de los Hechos y con lo que los padres apostólicos de la Iglesia enseñaron en las epístolas. No solamente Pablo, sino Pedro, Santiago, Juan y todos ellos. Y hoy quiero compartir con ustedes algunos pensamientos del libro de Judas. Y quiero empezar leyendo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me está diciendo Judas que el tema de un capítulo, solamente un capítulo, es una salvación. Una salvación que era común a Judas y era común a la iglesia o a las personas o a los cristianos que él estaba escribiendo. Pero entonces él sintió una necesidad. Parece que ya la iglesia estaba siendo víctima de los que traen falsas doctrinas, que por cierto son auspiciadas por falsos maestros. Claro, el billete falso de $20 del dólar, no todo el mundo lo puede discernir. Pero si lo llevas al banco, el banco ya sabe exactamente cuál es y cuál no es. Hay muchas doctrinas y falsos maestros que para los ingenuos o los que sufren de esa vagancia espiritual y de esa ignorancia bíblica son engañados. Pero para los que tenemos los sentidos ejercitados para el bien y el mal, difícilmente nos van a engañar. Y aquí tenemos a alguien que no fue engañado. Estoy hablando de Judas. Él le dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo quiero hablar hoy de contendiendo ardientemente por esta santísima fe. La palabra fe aquí no se refiere simplemente al acto de creer. La palabra fe aquí incluye todo lo que es la vida cristiana, desde que nacemos del Espíritu, recibimos el Espíritu Santo hasta que nos vamos con el Señor. Así que aquí no simplemente está hablando de fe como un instrumento para recibir cosas, sino de fe para vivir. La fe en Dios, una fe que no es simplemente una creencia, una fe que es un compromiso, una fe que es una muestra de lealtad y de fidelidad a Dios como nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver por qué razón él fue movido a hacer esta disertación, que juntamente con otra disertación que hizo Pedro en su segunda carta, es muy fuerte, pero está ahí y hay que predicarla. Y nos dice en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación,
Así que está hablando de hombres, está hablando de personas que se habían metido dentro de la iglesia, se habían filtrado por medio del engaño, por medio de las buenas palabras, por medio de una tergiversación aún de lo que Pablo estaba enseñando. Dice que ellos habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y son fuertes las palabras, porque dice que todo el que convierte en libertinaje la gracia de Dios niega al único Dios soberano. O no, sigue diciendo el Padre Nuestro, sigue predicando de Dios, sigue predicando de salvación. Pero en el momento que la persona usa la gracia como libertinaje, nos dice Judas que están negando, no con sus palabras, pero peor, con sus hechos lo están negando. Y añade él, y también están negando a nuestro Señor Jesucristo. O sea, están negando a Jesús como Señor. Jesús es Salvador, pero no es Señor. Jesús, ok, me gusta la primera parte, Jesús porque salva, pero el Cristo que es Señor, no lo quiero. Iglesia de Jesús, ministerio de Jesús. Estamos en los últimos días. Hay una perversión, hay una tergiversación del puro evangelio. Y no me voy a quedar callado. Como dije predicando el domingo, voy a usar todo lo que tengo en mi espíritu, todo lo que tengo en mis pulmones, todo el oxígeno que tengo para establecer las verdades bíblicas y para no hacer negociaciones con la carne, con amigos o enemigos, con hermanos o con pecadores. Wow. Y quiero compartir con ustedes este verso, porque este verso dice que convierte en el libertinaje. La palabra libertinaje, voy a decirte lo que indica. La palabra libertinaje indica lujuria sin freno. La palabra libertinaje es que toman licencia para entrar en vicios. La palabra libertinaje es lascivia. Lascivia habla de deseos desordenados. La palabra libertinaje habla de exceso. La palabra de libertinaje habla de insolencia. La palabra de libertinaje habla de falta de vergüenza. Y la palabra libertinaje en este caso, desenfreno sexual. Pensaba mientras venía hacia la iglesia que la mayor parte, y hablo por experiencia, tengo mucho kilometraje, por favor, así que tenga cuidado, tengo mucho millaje, he caminado mucho, he visto mucho, no soy un recién llegado, no estoy tratando de aprender a hacer algo. 77 años, vi a mi papá de pastor, 49 años de ministerio, aleluya, he vivido una vida no totalmente perfecta, pero agradable a Dios. Wow. Y me he dado cuenta que, bueno, quizás eso lo menciono más tarde, pero vamos a seguir con este asunto porque quiero ver una traducción que hizo un traductor del Nuevo Testamento que se llama West. Y él lo puso en esta forma. Él lo puso en esta forma. Porque ciertos hombres han entrado encubiertos. Él dice, solapados, escondidos. No son los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. Wow. Pero nos dice West que desde antiguo habían sido destinados a un juicio. Y dice, estos hombres están destituidos de temor reverente hacia Dios, pervirtiendo la gracia de Dios. Y añade West, en anarquía moral. En anarquía moral. En vez de libertinaje, él le llama anarquía moral. Y falta de autocontrol. Wow. Y negando al único absoluto Señor, amo a nuestro Señor Jesús, el Cristo. Yo quiero que usted entienda, mi querido amigo y hermano, mi querido discípulo o mi querido adversario, porque los tengo. Esta es la palabra de Dios. Esto no se puede discutir. O este libro está inspirado o es falso. Pero si está en el canon sagrado, es porque los padres de la iglesia consideraron que era bíblico. Ok.
Entonces, él no está hablando ahora de una tergiversación de la gracia. Usar la gracia de nuestro Dios para el libertinaje. Usar la gracia para darme licencias que hago o que no hago con mi vida moral, con mi vida sexual, con mi vida personal. Y lo que viene ahora es fuerte, porque me sigue diciendo, gloria a Dios, Judas, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Así que él está diciendo que esta gente en sí no han creído la verdadera gracia. Y lo está comparando con el pueblo de Israel, al cual Dios lo destruyó. Así que lo que yo tengo que pensar es que Judas estaba pensando que para esta gente lo que viene es destrucción. Y ahora nos da otro ejemplo. Y dice, y a los ángeles. Ahora la cosa se pone más cerca del trono de Dios. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿No? Sabemos que la Biblia habla de unos ángeles que no respetaron su dignidad y vinieron a la tierra a juntarse con las hijas de los hombres. Y la Biblia dice que han sido encerrados en prisiones de oscuridad. Y entonces, si tú quieres saber cuál fue el problema de esos ángeles, el mismo Judas nos dice en el verso 7, el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, está hablando de aquellos ángeles. Wow. Y también está hablando acerca del pueblo de Israel. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, y habla del homosexualismo, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que no hay forma que alguien que se suscriba a la verdadera gracia de Dios, especialmente a los que tú le llamas gracia paulina, cuando él dijo que ellos no heredarán el reino de Dios los que se echan con varones y los homosexuales. Así que fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces él regresa ahora a estos que están pervirtiendo la gracia de Dios, que convierten la gracia de Dios en todo lo que mencioné al principio. Ahora él nos dice que estos son soñadores. Otra versión dice, son algunos que tienen sus propias visiones de su propia carne. Aquí se mancilla la carne, pero son propias visiones de su propia carne. Son propias visiones de los deseos de su carne. Entonces, como no quieren poner los deseos de su carne en la cruz, pues entonces se cambian una doctrina de gracia y de santidad por una doctrina de gracia y perversión y libertinaje. Tienen un problema carnal. Me he dado cuenta, todos la mayor parte, el 90% de los líderes y aún pastores que se han rebelado contra mí en 49 años, más del 90% tenían problemas de inmoralidad. A unos se le manifestaron primero, a otros se le manifestaron después. Y qué interesante que como mancillan la carne, como tienen sueños o visiones de mancillar su carne. ¿Entiendes? Lujuria con las mujeres, lujuria por el dinero, lujuria por las cosas del mundo. ¿Y en qué terminan ellos? Nos dice aquí claramente el apóstol, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea que no pueden aguantar la autoridad, especialmente cuando es una autoridad o una potestad superior que representa la santidad de Dios, que representa la justicia de Dios. Y lo que hacen es, al rechazar la autoridad, difaman la autoridad. Y no solamente, la palabra blasfemar es hablan mal, indicando esos que mienten, se levantan en contra
difaman a la potestad, o sea que están difamando a sus autoridades espirituales. Eso está claro. Eso no, yo no me lo inventé, está ahí. Y entonces nos da un ejemplo, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Indicando esto, que aún el arcángel Miguel reconoció, aleluya, que el diablo era una autoridad espiritual y que él no podía maldecirlo y no podía venir en contra de él a menos que él dijera, el Señor te reprenda. En la misma forma que nosotros no podemos venir contra el diablo en ninguna otra forma, a menos que no sea en el nombre de Jesús y por la sangre. No porque lo maldecimos. O sea, no hacemos juicio de maldición, sino que usamos al Señor, usamos el nombre del Señor, usamos la sangre de Cristo. Y nos sigue hablando, porque todo esto, el tema sigue siendo el mismo. ¿Qué me está diciendo él? Yo voy a contender por la fe. Voy a contender ardientemente por esta fe, porque yo tengo que salvar la iglesia, decía él. Yo tengo que alertar a los hermanos sencillos, a los hermanos que no tienen tanto conocimiento de la palabra, a los hermanos que se dejan ir por las apariencias, por las bonitas palabras. Y mira lo que sigue diciendo el apóstol Judas. Pero estos blasfeman de cosas que no conocen, sé que hablan mal. Se pueden hacer peritos y pueden hasta sacar las cosas fuera de contexto, pero lo que hacen es blasfemando, hablando mal. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea que dice otra versión que ahora ellos deciden caminar por instinto y no por santidad. Y se corrompen como animales irracionales. Y estoy seguro que él se estaba refiriendo a que el animal no tiene ninguna regla moral ni ninguna regla espiritual en su comportamiento con su pareja o con el animal del otro sexo. Eso es lo que él está hablando. Porque siempre la falsa doctrina y los falsos maestros va acompañado con problemas morales que a algunos se les descubren primero y a otros se les descubren después. Ahora, ¿qué nos dice él? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín fue que Caín, al ver las obras buenas de su hermano, trató de matarlo, trató de difamarlo. Nos da otro ejemplo. Dice que estos falsos maestros se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Venir a bendecir el pueblo de Dios. Alguien le pagó para que, venir a maldecir al pueblo de Dios. Y por eso una mula tuvo que reprenderlo. Pues quería maldecir al pueblo de Dios. Nos sigue diciendo Judas que perecieron o van a perecer la contradicción de Coré. ¿Quién fue Coré? Coré era uno de los líderes de Moisés que se levantó en contra de Moisés. Y juntamente con él se levantó un grupo de la congregación y la tierra terminó tragándoselos. Interesante que por alguna razón Judas usa estos testimonios para referirse a los falsos maestros de la gracia, que usa la gracia como libertinaje para el pecado. No dice algo más en el verso 2. Estos son manchas en vuestros ágapes. Ágapes era la fiesta de amor donde se servía la Santa Comunión, pero también había una comida, un banquete. Interesante que dice, comiendo impúdicamente con vosotros. Pero dice, se apacientan ellos mismos. O sea que son egocéntricos, están pensando en ellos. Pero qué interesante, dice que estos maestros son nubes sin agua. Son mucha nube, pero no hay agua. ¿Ok? Dice que son llevados de acá para allá por los vientos. ¿Por cuáles vientos? Por viento de doctrina. Están pendientes. Lo primero que hacen es suscribirse a una vez salvo, siempre salvo. Lo segundo que hacen es, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Sí? No hay condenación si estás en justicia. No hay condenación si estás en obediencia. No hay condenación si estás bajo la sangre. Le llama Judas árboles otoñales.
sin fruto, no tienen fruto. ¿Por qué? Todo hojas, y aún las hojas, porque en el otoño se le caen las hojas. Y dice que están 2 veces muertos y desarraigados. Él está hablando de los falsos profetas que distorsionan la gracia. Y quiero hacer una aclaración. Yo no estoy aquí incluyendo a hermanos que siguen la línea calvinista, pero a la misma vez que siguen una línea calvinista, predican que si fue salvo de verdad la persona, tiene que caminar en santidad, o dicen ellos no fue salvo. Porque eso fue lo que Calvino dijo. Calvino no dijo que eres salvo, siempre salvo, y que continuando en pecado, continuando en fornicación, ¿entiende? Continuando en todos estos vicios de la carne, que uno sigue siendo salvo. Calvino decía que el que es salvo fue predestinado, en lo cual yo difiero, pero a la misma vez él hablaba de un grado de santidad que el que fue salvo tiene que vivir en santidad, porque si no, no fue salvo en primer lugar. Para aquellos que se enamoran de Calvino creyendo que Calvino los va a ser su abogado en el día del juicio, yo creo que no. Ok, son fieras ondas del mar, espuman su propia vergüenza, son estrellas errantes, o sea, no tienen rumbo, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿De qué habla eso? Del infierno. ¿De qué habla eso? Del lago de fuego. No solamente esto, sigue diciendo, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y aquí vino el Señor. ¿Para qué? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y habla de estos falsos profetas, o estos falsos maestros. Estos son murmuradores, son querellosos. ¿Entiendes? ¿Para qué usan las redes sociales? Para denunciar a otros, pero ellos no quieren aceptar su pecado. Son querellosos, viven de querellas, se están quejando por todos. ¿Cuál es su problema? ¿Por qué son murmuradores? ¿Por qué son querellosos? Porque andan según sus propios deseos. Y no son los deseos del Espíritu Santo, no son los deseos, no es el fruto del Espíritu, sino las obras de la carne. Cuya boca habla cosas infladas. Oh, y aquí está una clave. Escúchame, adulando a las personas para sacar provecho económico, provecho de que crean tu doctrina, provecho de que se unan, aleluya, a tu falsa doctrina, o que se unan a tu grupo sectario, porque eso es un grupo sectario. Básicamente, cuando no estás siguiendo el fundamento de los apóstoles y profetas, murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas mentiras a las personas para sacar provecho. ¿Y qué sigue aconsejando el apóstol Judas? Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores, otra vez, que andarán según sus malvados deseos, según sus deseos malvados de la carne. Estos son los que causan divisiones. Estos son los que dividen iglesia. Estos son los que causan divisiones. Dividen ministerios. Yes. Son sensuales. Sensuales es que caminan por los sentidos, no por el espíritu. No tienen al espíritu. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para enfrentarnos a estos falsos profetas? Amados, edificándose en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nos conservamos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, si te dejan convencer, los convencemos. Esa es mi responsabilidad como apóstol. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia, con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Antes de terminar, aleluya, mi conferencia o mi conversación con ustedes. Ok,
Naún Rosario, ¿qué tú crees acerca de la salvación? Voy a decirte lo que yo creo. Es recibir a Jesús como Rey, como Señor y como Salvador, confiando plenamente en su gracia. Confiar plenamente en su gracia indica que yo confío plenamente en todo lo que la gracia ha dispensado. ¿Qué es lo que la gracia me dispensó? Una filosofía psíquica o una filosofía teológica. No. La gracia me dispensó primeramente a Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gracia me dispensó la sangre preciosa de Jesús. La gracia me dispensó al Espíritu Santo. La gracia me dispensó la justicia de Dios. Todas esas cosas son dispensadas por la gracia. Así que es falso decir que soy salvo por gracia y que puedo continuar en pecado y que la gracia me da una licencia para pecar. Es falso. Es falso. Esto no lo dice, ni MacArthur lo dice. Porque él cree en una salvación que le llamó salvación de hacer a Jesús Señor. Lordship Salvation. Así que yo quiero que tú entiendas, que recibir la gracia no es recibir una idea, una filosofía, una teología. Ese es el problema con los ignorantes, con los sensuales que no tienen el Espíritu, que no conocen a Dios prácticamente. Esta es la gracia de Dios, la gracia que fue dada a los santos. Ayer di tres razones de Pablo, solamente 3, y no hay que hacer más discusiones en cuanto a la gracia. Está claro. Yo creo, de acuerdo a lo que yo he visto, que por la fe soy salvo por medio de la fe. Que por la gracia soy salvo por medio de la fe. Pero esta gracia, la gracia que me da Jesús, para que yo reciba su sangre, para que yo me arrepienta de mis pecados, para que yo reciba su justicia, para que yo me aparte y para que yo me arrepienta completamente de todo mi pasado y viva una vida de arrepentimiento. Y que yo siga viendo a Jesús como el Señor de mi vida, como el amo de mi vida y yo como su esclavo, que le sigo a Él absolutamente sin cuestionar y sin tratar de distorsionar su gracia para vivir esta vida. Y otra vez vuelvo a repetir qué significa la palabra libertinaje. La palabra libertinaje, ahí vamos. Lujuria sin freno. Toma licencia para entrar en vicios. Están llenos de lascivia, están llenos de excesos, son insolentes, tienen falta de vergüenza, tienen desenfreno sexual. Y repito otra vez, porque ciertos hombres han entrado encubiertos, solapados, escondidos, que desde antiguo habían sido destinados a un juicio, hombres destituidos de temor reverente hacia Dios, pervirtiendo la gracia de Dios en anarquía moral y falta de autocontrol, y negando al único absoluto Señor amo, a nuestro Señor Jesús, el Cristo. Termino con un verso de Pedro, en la misma línea. Dice, les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y esa corrupción no es solamente intelectual y teológica, es corrupción moral. Y muchas veces corrupción económica. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y creo que en este contexto él le dice que son como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Esta es palabra de Dios digna de ser recibida por todos. ¿Qué estamos haciendo? Aleluya. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra principados, contra potestades. Hay un espíritu del anticristo. Hay un espíritu de engaño en estos días. Aleluya. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Padre, en el nombre del Señor, yo oro por mis amigos, oro por mis hermanos. Oro, Señor, aleluya, por mis hijos espirituales. Oro aún por aquellos que escogen ser adversarios. Oro por ellos. Pido que puedan abrir sus ojos para que vean la santidad de este evangelio. Y Padre, yo levanto mi mano derecha al cielo, que mientras yo tenga oxígeno en mis pulmones, voy a contender ardientemente. No voy a ser malcriado, no voy a ser ofensivo, Señor. No voy a usar términos ofensivos, pero voy a hablar lo que la palabra del Señor dice.
me toca a mí, Señor. Yo no soy, Señor, mejor que Pablo para no hacerlo. No soy mejor que Jesús. Jesús tuvo que confrontarlo. Me toca a mí, Señor, como un apóstol de este evangelio. Y soy responsable. Yo no quiero cortar mis días por desobedecer a Dios, porque para esta hora Dios me ha llamado. Y tengo palabra directa de Dios, directa, que Dios me la ha dado a mí, de que estoy bien en lo que estoy haciendo para la gloria de Dios. Y si en algo estoy mal, me someto al escrutinio del Espíritu Santo y a la voz de Dios para que me reprenda. Y si en algún momento Dios me reprenda, tendría la audacia y el atrevimiento y el valor de venir y decirle al pueblo que estaba equivocado. Pero no creo que estoy equivocado, trayendo la doctrina apostólica y profética de Pedro, de Pablo, de Judas, de Santiago, de Jesús y aún de todos los hombres de la historia de la iglesia que se han suscrito a una gracia responsable, no una gracia de condenación, no una gracia de legalismo. Porque, Señor, somos justificados por las obras, no las obras de la ley, pero sí somos justificados por las obras que Dios hace en nosotros. Escuchen eso. Cuando alguien le diga, es que no somos justificados por las obras, no somos justificados por las obras de la ley, pero sí somos justificados por las obras que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros, porque Dios es el que nosotros produce, tanto el querer como el hacer. Esas son obras por su buena voluntad. Queridos amigos y hermanos, al que está enfermo pido que sea sanado. Si alguien no conoce a Jesús, te pido, te ruego que creas en su sacrificio, creas que eres un pecador, creas que estás condenado al infierno y lo recibas ahora como Rey, como Señor, como Salvador, como tu justicia, sabiendo que es por esta fe, la fe que fue una vez dada a los santos, por la cual estamos contendiendo ardientemente para que el mundo conozca, para que Jesucristo tenga una novia, una esposa santa, sin mancha y sin arruga, la cual la podrá recibir en las nubes, porque Cristo viene, aleluya, y quiere que estemos preparados para recibirlo. Los bendigo, mis queridos y santos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede hacer sus comentarios, sea respetuoso. Me reservo el hecho de bloquear de mis cuentas en las redes sociales de cualquier persona que sea insultivo o que pase la línea de respeto a la libertad de expresión que tenemos, que nos es garantizada por nuestra conciencia espiritual y por la Constitución de mi país, Estados Unidos, y la Constitución del lugar donde yo resido, Panamá. Los amo y los bendigo. Chao.